orgullosos pues, de haber sido elegidos el pueblo anfitrión de este proyecto sociocultural de Diálogos Felices. Es un proyecto subvencionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo pues, es diversificar la oferta cultural en el medio rural de Andalucía y que nos permite pues, avanzar en un sector diverso, innovador y dotado de dinamismo más allá de los grandes núcleos urbanos y que contribuye a vivificar y diversificar la actividad cultural en nuestro territorio. En este proyecto, pues, Diálogos Felices, celebraremos la cultura y la felicidad de nuestro pueblo, como nos transmite bien su creadora Rocío Rollo, que está aquí presente con un éxito, por supuesto, garantizado, que desde la primera toma de contacto con toda la población, pues se respondió con una gran aceptación y colaboración para el desarrollo del proyecto, ¿no? Fue muy curioso y desde el primer momento, ¿no? Pues han fluido los acontecimientos de forma entrañable y espontánea, y dando la sensación como si nos conociéramos desde toda la vida, ¿verdad? Dar la bienvenida pues, a todas las asistentes de la mesa redonda que se encuentran con nosotros hoy pues, formando parte de esta grata experiencia y agradecerles la presencia y colaboración en dar parte de ellas mismas como enriquecimiento y personal a todos y a todas y a cada uno de nosotros y de nosotras. Os presento a Rocío Rollo, creadora y moderadora de la mesa, Ana Luz Castillo, gestora cultural y artista, Benita Sánchez, técnico de desarrollo local, Leire Iriarte, fundadora del Buen Vivir, y Patricia Caballero, gestora cultural y artista también. No terminar esta presentación agradeciendo también su colaboración e implicación a nuestras voluntarias benaucaseñas, y todas ellas llenas de vida, de experiencias vividas, las que nos mostrarán nuestro saber, nuestras costumbres, en definitiva nuestra identidad benaucaseña, que por supuesto forma parte de nuestra cultura andaluza. Nos harán llegar a través de nuestra gastronomía, al igual que todos los restaurantes de nuestra localidad, con la ruta de la tapa feliz a lo largo de los días pues, que estén funcionando las actividades que se realicen del proyecto, ¿no? Ahora Rocío nos contará un poco cómo funciona. Aseguraros pues, que vamos a tener un mes de noviembre cargado de una oferta cultural llena de actividades que podremos disfrutar a través de talleres de poesía, de conciertos, de proyecciones, y en el cual desde aquí pues, animaros a todos a no dejar de perder esta oportunidad única. No me alargo más porque las protagonistas sois vosotras y por supuesto adelante con el proyecto Diálogos Felices. Os dejo en buenas manos con su creadora Rocío Rollo y con la felicidad y la cultura. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes otra vez, bienvenidas. Voy a empezar agradeciendo de nuevo, como tiene que ser, a la Junta de Andalucía, que es la que ha propiciado que estemos hoy aquí por la subvención con los fondos Next Generation a este proyecto, y quiero agradecer de nuevo a la alcaldesa Olivia Venegas de Benaocaz por haber tenido la mirada de acoger este proyecto, que además pues, les hemos seleccionado efectivamente a ellos por su trato, por su amabilidad, y especialmente quiero dar las gracias a Ana Aragón, que está aquí, la técnico de Cultura, y a Rocío Maza, que no ha podido estar, pero bueno, se han volcado ambas con las personas de Benaocaz en que hoy podamos estar aquí haciendo esto casi en un tiempo récord. Y eso es muy importante y muy a valorar. Dicho esto, también quiero dar las gracias, si me permitís, a mi equipo, a Sandra y a Óscar, que no podría haber hecho nada sin ellos, a Esther Pérez Cuadrado por toda la cartelería y la ilustración, y a Inmaya Gabriel por todo lo que vais a poder ver cuando terminen estas jornadas. Así que, bueno, pues efectivamente ya ha presentado Olivia a nuestras contertulias, Benita, Leire, Ana Luz y Patricia, 4 mujeres increíbles, todas con proyectos muy interesantes, y ahora bueno, vamos a ir hablando un poquito con ellas. Y bueno, quiero empezar, que yo también me he traído mi chuleta. Efectivamente, ya nos estaba avanzando Leire, que es la felicidad, ¿no? Cómo debemos de entender la felicidad para poder empezar esta mesa que vamos a hablar de cultura y felicidad. Pues queríamos un poquito antes
partir de qué entendemos por felicidad y qué entendemos por cultura. Y efectivamente partimos de esa felicidad desde el ser feliz, no desde el estar feliz, y desde ese ser feliz de la diversidad de personas que tienen ese ser feliz, ¿no? Y esa diversidad es la que da riqueza también a la propia comunidad. Y luego la cultura, pues la entendemos, es que no me quiero extender porque como ya Leire nos ha explicado muy bien en su exposición todo el tema de la felicidad, la cultura la queremos también tratar desde esa visión amplia de cultura, no solamente una cultura que podemos entender más elitista, como puede ser la poesía, el teatro, la pintura, la música, sino también el folclore, la gastronomía, la artesanía, esa cultura amplia que es esa cultura que crea vínculos, que crea esa transmisión de conocimiento, que fortalece el tejido social y que nos abre la mente, que nos abre la mirada y que nos da esa posibilidad de pensamiento creativo que nos permite muchas veces afrontar los problemas de la vida diaria. Desde esa perspectiva de cultura y desde esa perspectiva de felicidad es desde la que queremos abordar esta mesa. Pero vamos a empezar con un pequeño juego que se le ha ocurrido a mi querida Benita. Habéis visto a la entrada que os han dado unas hojas, con unas palabras, y se nos ha ocurrido que ahora, para entrar un poquito así como bajar el nivel, venimos de la calle, que estamos sentaditas, nos relajamos y para bajar ahora un poquito el nivel, ¿por qué no nos quedamos un minutito en silencio, leemos la lista de palabras que tenemos en la hoja y seleccionamos mentalmente 5 de estas palabras? Simplemente, es tan sencillo como eso. Sí, podemos dar un poquito de luz, Paco, para leer un momentito las... Nos tomamos un minuto. Más o menos, ¿las habéis echado un ojito? ¿Habéis podido seleccionar alguna? ¿Alguien se atreve así a decir en voz alta una palabra, que suenen así algunas voces que nos den pie a empezar la tertulia? ¿Quién se anima? Igualdad. Empatía. Serenidad. Paz. Humildad. Justicia. Honestidad. ¿Mis compañeras de la mesa? Gratitud. Libertad, yo he elegido libertad. Compasión. Yo había dicho unas cuantas, pero al final he quedado... Vale, yo elijo amor. Yo elijo compasión también. Pues desde este amor y desde... Ahora otra más. ¿Quieres decir? No, voy a decir amor, no, a ver, no amor en plan... Bueno, eso, ya, amor. Amor universal. Bueno, pues a partir un poquito de esta reflexión y de estas palabras que nos acercan a nuestros valores o a nuestras necesidades o a nuestros objetivos para ese ser feliz, quiero preguntarle a mis compañeras qué os gustaría matizar o ampliar estas definiciones que hemos dado de cultura o de felicidad, que han sido un poquito breves para que las maticéis un poquito vosotras. Gracias, Rocío. Sí, por ser muy breve, simplemente recalcar que para mí la felicidad ya somos felices y necesitamos manifestarla, desvelar aquello que nos puede limitar. Creo que eso es importante. No hay nada que conseguir fuera, todo está adentro y es cuestión de conectarnos con ello. Yo también, este pequeño juego no es un juego, pero es una mirada hacia adentro de cada persona, porque esto que cada uno hemos definido, a bote pronto, habría que profundizar más, pero es un poco el valor o los valores que nos definen, lo que nos definen en la vida, qué es lo que nos hace movernos y hacia dónde tendemos. Entonces, tener esto medianamente claro, no digo que mucho, porque tampoco nos han enseñado a esto, pero sí son como una guía, como decía la idea antes, una hoja de ruta interna de cada persona. Entonces, eso me hace dirigirme hacia un lugar que a mí me lleva a la felicidad, pero a mí, no como
una necesidad que tenga yo que conseguir fuera haciendo, consumiendo tal o comprando, sino es algo mío. Entonces la felicidad yo la concibo desde algo interno, desde un lugar interno. Y estos valores me mueven y me llevan hacia esos lugares que a mí me proporcionan felicidad. Es algo personal. Tal vez yo solo quisiera agregar, digamos, en relación a la cultura, la mirada de la cultura. Tú decías algunas expresiones culturales elitistas. Desafortunadamente creo yo que se considera la cultura en algunos casos como un privilegio. Sin embargo, yo creo que es muy importante tener en cuenta que la cultura es un derecho. Los derechos culturales, todo lo público tiene que garantizarnos a nosotros el disfrute del derecho a la cultura, de poder participar, de tener acceso, de poder enriquecer a la cultura. Eso para mí es fundamental, es un matiz que quería hacer, esa mirada de la cultura desde los derechos culturales. Sí, perdona, que ya empieza el debate. Sí, disculpa un segundo. Sí, efectivamente, yo he utilizado la palabra elitista no porque considere que deba ser elitista, sino porque a veces hablamos de la cultura con mayúscula, del arte con mayúscula y del arte con minúscula. Entonces quería hacer una integración de toda la cultura en sí. Efectivamente, es un derecho, íntegro del ser humano el acceso a la cultura. Y no debería ser una... Bueno, yo claro, estaba hablando de otro matiz. No de ese matiz a lo mejor del acceso o no, sino simplemente de que a veces parece que se habla de que la cultura es solo esa otra cultura o ese arte es solamente ese arte, cuando arte también son otras cosas. Pero totalmente de acuerdo contigo. Sí. Bueno, yo supongo que poco más tengo que añadir porque, bueno, habéis puntualizado en cosas en las que yo estoy de acuerdo. Y, bueno, pues la felicidad parte de dentro, hacia afuera, obviamente, ¿no? Pero yo no podría ser feliz en un entorno en el que no viese a la gente feliz. Mi felicidad parte de la felicidad de los demás, ¿ok? Entonces, el rollo, por ejemplo, es que la reflexión del simple hecho de dónde viene la felicidad y hasta dónde va, ya implica una sociedad, implica qué clase de sociedad queremos, ¿no? Y eso es importante, saber dónde vamos, ¿no? Porque ¿para qué quiero yo tener mi felicidad si no la puedo compartir con los demás y los demás no son felices y yo no puedo aportar a la felicidad de los demás? Ni cultura, ni felicidad, ni nada. No sé si me he explicado. Bueno, no sé si queréis matizar algo en relación a lo que ha dicho Patricia. Si no, os quería preguntar en qué medida pensáis que la cultura, el arte, el pensamiento creativo participan del crecimiento personal de los individuos. Pues mira, yo dedicándome al trabajo artístico, vengo del mundo de la danza, para mí, y la educación, para mí es fundamental el arte, obviamente, es a lo que me dedico, pero porque yo creo que es una puerta de entrada a descubrirnos. Se hablaba, tú mencionaste, creo que fuiste tú la que mencionó, la escucha, ¿no? La necesidad de escucharnos, de conocer. Creo que vivimos en un mundo en donde nos escuchamos muy poco a nosotras mismas. Y el arte para mí es una puerta de entrada maravillosa a esa autoescucha, a ese descubrimiento, autodescubrimiento. Y nos permite también conectar a través de primero ingresar y después salir y conectar desde donde somos nosotras, desde nuestro ser. Entonces para mí es fundamental el arte en el crecimiento de las personas. Y lastimosamente, por esa mirada que se tiene de que es para ciertos privilegios nada más, para las personas que disfrutan de ciertos privilegios, no tenemos el acceso a las expresiones artísticas, a la cultura como debería ser. El sistema educativo no potencia
el arte como parte fundamental de nuestro crecimiento. Y bueno, creo que por ahí es entrada a descubrirnos y conectar. Sí, muy de acuerdo con esto. Añadiría también que a través del arte y de la cultura podemos acceder a formas y a conocimientos que de una manera intelectual no podemos llegar. Y estamos en una cultura súper intelectualizada donde nos hemos desconectado mucho de nuestra naturaleza física y de nuestra naturaleza espiritual. Y a través del arte podemos llegar a dimensiones de la persona que de otra manera no podemos llegar. Y creo que eso es una puerta muy importante. Y también enfatizaría la importancia que tiene la cultura para ser vehículo de normalización de cosas nuevas, ¿no? A través de la cultura podemos explorar ideas, conceptos, acercarnos, ¿no? a cosas, a propuestas nuevas, y podemos ir introduciéndolas en nuestra manera de hacer, ¿no? Acercarlas a otros sectores. Ahora, por ejemplo, en Navarra, como vengo de Pamplona y estamos trabajando en varios proyectos en Navarra, estamos haciendo unos proyectos pioneros de bienestar emocional en municipios que son posibles gracias a que ha habido un trabajo previo de normalización. ¿Sí? Entonces ha generado una cultura que permite que esto ya no sea una cosa extraordinaria, sino que es una cosa mucho más cercana a más personas, y creo que la cultura ahí tiene un papel súper importante. Gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con cómo hemos empezado el tema este, abordarlo. Y a mí también me gustaría hacer hincapié, a mí me gustan mucho los conceptos, definir las cosas, porque entonces mi cerebro lo entiende, y cuando lo entiendo lo integro, y cuando lo integro se desmenuza dentro de mí algo y algo pasa. Entonces, cuando hablamos de cultura, la cultura, yo siento que la cultura, el arte es como vosotras que sois artistas y que además venís de este mundo de la cultura, para mí el arte es como una especie, es como un constructo de la cultura, ¿vale? Y la cultura viene siendo como el paradigma que sostiene pues las costumbres, la estructura social del municipio, porque la cultura es verdad que en general, básicamente la cultura andaluza podemos decir esto da igual, ¿no? Pero luego Benacar tiene su particularidad, Sevilla tiene su particularidad, Cádiz propiamente. Cada cosa tiene su idiosincrasia, ¿no? Entonces, dentro de ese paradigma general también tenemos que cada uno tiene sus costumbres, su idiosincrasia, su estructura social, sus tabúes, no sé, los cuentos típicos del pueblo. Eso nos hace sentirnos y nos hace identificarnos de una determinada manera. Entonces, la cultura que desde el lugar donde yo habito me acerca a este espacio cultural que tan importante es, porque, como tú bien dices, nos acerca a otra dimensión del ser humano. Esa dimensión nos da mucha fortaleza y nos da como sentido a lo que a lo que estoy viendo, a lo que estoy percibiendo, pero la cultura puede ser tranquilamente, pues, la cultura gastronómica, los distintos sabores, todo es cultura, quiero decir. Trasladarnos y mirar esas otras dimensiones del ser hace que nos dé mucha seguridad y mucha confianza para luego seguir creando y seguir potenciando toda la cultura y todo lo que los espacios culturales y ahora mismo las reflexiones que estamos teniendo aquí, ¿no? Bueno, estoy muy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, ¿no? La cultura como lugar de reflexión y de explicación de muchas cosas que no podemos explicar de otra manera, ¿no? Y también como acercamiento a la otredad, ¿no? Forma de crear vínculos, ¿no?, con los demás, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando nos reunimos y cantamos flamenco, ¿no?, o cuando hacemos una reunión, por ejemplo, con la Asociación Ecofeminista de las Violetas, ahí que nos reunimos las mujeres, ¿no?, pues, por ejemplo, la música y el arte es un canal de expresión, ¿no?, y además de unión.
y ahí es donde se cuentan historias y cada persona se forma su propia historia y las cuenta, las canta. Entonces es muy interesante esa documentación, ¿no? Y las personas como archivos históricos andantes y de ahí archivos históricos culturales, además artísticos, ¿no? Porque todos nos reunimos, aunque hagamos arte, todos nos hacemos el mismo arte, pero nos nutrimos, ellas se nutren de nosotros nos nutrimos de ellas, o sea que es maravilloso. Y me gustaría hacer un hincapié en lo que has dicho de las escuelas, bueno, en la educación. No se fomenta la colaboración, no se fomenta la cooperación, se fomenta la competitividad. Y es muy importante, y esto viene a colación con el punto anterior, que me extiendo, intentaré ir lo más rápido, ¿vale? Porque si nosotros reflexionamos sobre qué es cultura, qué queremos que sea cultura, qué clase de cultura queremos, qué clase de cultura consumimos, ¿vale? Y que la cultura popular, ¿no? Tiene valor y tiene un valor muy fuerte porque genera vínculos, porque da igual lo que nos vendan las élites, nosotros sabemos lo que valemos, sabemos lo que tenemos, sabemos qué hacemos con lo que tenemos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que inculcarles a nuestros hijos en los colegios, ¿vale? E intentar que los colegios y la educación vaya guiada un poco hacia ahí, porque si no, entonces estamos repitiendo los mismos patrones que no queremos y que estamos, pues, con los que no estamos de acuerdo. Nada más que eso, ¿sabes? Claro, un poco al hilo de lo que estáis hablando, que está muy centrado también en esa cultura desde el cuidado, desde el espíritu, desde el interior, que un poco vendría hilado con lo que estás comentando. ¿Qué pasa en nuestras comunidades cuando las políticas culturales no van dirigidas a preocuparse o a poner el foco en ese cuidado del individuo, ¿no? De la persona? ¿Qué es lo que puede ocurrir, qué está ocurriendo o lo que podría llegar a ocurrir si no está ese foco ahí? Claro, obviamente, si no pensamos, si no repensamos, si no habitamos esos lugares, qué guay, estos lugares de reflexión, ¿no? Es importante, ¿no? Estoy aprendiendo muchísimo de todas las que estáis aquí, de todo. Porque implica una reflexión cultural, ¿vale? Y esa reflexión cultural nos lleva a una reflexión del entorno, ¿no? Porque, a ver, sí, la felicidad viene de dentro, ¿no? Obviamente. Pero si yo estoy viendo que hay una persona ahí fuera que está pasando hambre y que no tiene acceso a ciertos conocimientos culturales, ¿no? Que hay gente que no tiene acceso a ciertos conocimientos culturales, como tú decías antes, ¿no? Entonces, yo soy feliz, sí, pero sería más feliz si esa persona estuviese feliz. Entonces, necesitamos hacer estrategias para que todos lleguemos a un bienestar social puro, genuino. Y que sea el bienestar de todos, que no sea solo el bienestar del individuo. El bienestar del individuo y la felicidad del individuo pasa, otra vez, vuelvo a lo mismo, pasa por el bienestar y la felicidad de todos. Si no, esto no tiene sentido. Si no, entonces, ¿qué hacemos culturalmente? Es verdad lo que dice, yo lo siento de esa manera también. Y no hay pero, iba a decir pero no hay pero. Me sale el pero. Pero que, por ejemplo, aquí que estamos en Menorca, ¿qué nos interesa como municipio? A nosotros que estamos aquí viviendo, ¿cuál es mi cultura? Tengo que indagar en lo que ha sido, en lo que es mi pueblo y a lo mejor seguir innovando cosas nuevas, pero ¿qué hacíamos antaño? ¿De dónde venimos? Un poco hacer esa reflexión interna, desde ahí veo la parte interna, ¿no? Y luego, pues, fomentarlo. Pues yo soy de un pueblo de Sevilla, yo soy de Lebrija, las Cruces de Mayo, allí son, aunque viva en Cádiz, pero soy de allí y me sigo sintiendo de allí. Allí las Cruces de Mayo no se van a perder en la vida, son cosas ancestrales. Bueno, pues aquí igual, seguir indagando en costumbres y valores de toda una vida y fomentarlo, porque la gente que venimos de los lugares que venimos, seguimos habitando dentro de nosotros esas cosas que traemos todavía, aunque se nos olviden. Entonces, se trata de mirar una mirada hacia adentro, pero sin dejar de mirar lo que hay fuera. Porque lo que hay fuera hay que cuidarlo. Y está claro que yo también me lo paso mal cuando las personas no están bien, claro que sí. Y cuando el entorno es propicio, yo también soy más feliz. Pero, ¿cómo ayudo yo? ¿Cómo hago yo para que todo...? Vamos a indagar entre todos, vamos a investigar entre todos qué es lo que se puede hacer aquí para ese espíritu de colaboración, para esas ganas de compartir y de disfrutar de la felicidad. Eso. Esas serían estrategias desde el municipio, que no sé cómo se harían, o a lo mejor
lo sé, pero quiero decir, no lo vamos a hacer ahora, ni vamos a resolver ahora, ¿no? Pero un poco esa indagación, ¿qué hay aquí para que a mí me dé ganas de participar y seamos todos mejores? Sobre la pregunta que hacías de qué pasa, ¿no? Yo creo que tenemos sociedades heridas, que están dispersas, que no conectamos. Y creo que la cultura, bueno, y en ese sentido, ¿no? El no conectados, que estamos heridos, nos lleva también a ser infelices, obviamente. Entonces, para mí es fundamental sanar heridas. Y creo que en ese sentido también el arte como manifestación de la cultura, de la parte de la identidad nuestra, porque cultura, como tú decías, está en el corazón de nuestra identidad, de quiénes somos. Entonces, sanar quiénes somos es importante, y la sanación para mí no es individual nada más, sino es colectiva, porque en comunidad es como nosotros podemos sanarnos. Y para mí eso es fundamental. En Guatemala, por ejemplo, yo soy guatemalteca y hay una red de sanadoras territoriales, se llaman, es un grupo de mujeres que trabajan precisamente, que plantean que ellas han trabajado por el rescate del territorio, pero después de mucha reflexión, de ese verse hacia adentro, de cuestionarse, han llegado a la conclusión también de que ese territorio es mi territorio, que soy yo, que es mi cuerpo. Entonces sanamos el territorio, no sanamos nosotras, sanamos nuestro territorio cuerpo primero para poder sanar el territorio y tener una visión de que todo está conectado. Ellas hablan de la red de la vida, y yo creo que esa idea de estar conectadas, que lo que me pase a mí tiene una repercusión en ti, tiene una repercusión en el agua, en las estrellas, en el universo, ¿no? En todo lo que sucede, en cada pequeña cosa, o cada sustancia de vida se altera cuando nos alteramos unos a otros. Esas heridas tenemos que sanarlas, y las sanamos una puerta en comunidad, ¿sí? Sí, estoy súper de acuerdo con este debate que se ha abierto, y me parece interesantísimo buscar el equilibrio entre lo individual y lo colectivo, porque los dos planos son indivisibles. Soy en el somos, ¿no? El Ubuntu, soy porque somos. Entonces, tener en cuenta que para la felicidad del conjunto necesito yo ser feliz es súper importante. Creo que es como la piedra angular, el comienzo. Y esto no significa una mirada egoísta, significa una mirada responsable de decir, no te puedo dar lo que no sea, y para darte necesito estar yo bien. Entonces, buscar la manera de encontrar el equilibrio entre el yo estar bien para que estemos todos bien. Y estando yo bien voy a dar más a la comunidad. Creo que eso es importante. Y respecto a la pregunta que planteabas en concreto del tema de cómo la cultura puede ayudar, creo que es fundamental transformar la cultura para salir de un siglo XXI del yo. Estamos en una cultura hiperindividualista que nos ha separado de nosotros y del mundo, que no sabemos ni dónde estamos ni para qué. Estamos perdidas, ¿no? No hay objetivos, no hay claridad, no hay ilusión, no hay comunidad. Entonces, creo que es fundamental utilizar la cultura como herramienta para reconectarnos y poder desarrollar las capacidades y las cualidades que nos permitan vivir bien. Y creo que se puede, o sea, que no es una cosa, ¿no? Utópica. En vez de utilizarla como herramienta de distracción, puede ser utilizada como herramienta para la interiorización.
Sí. La verdad es que, bueno, os adelantáis a las propias preguntas con las respuestas, porque efectivamente, dentro de lo que comentáis, que tú decías que no íbamos a buscar estrategias, pero sí, yo venía un poco con la pregunta, ¿qué estrategias se pueden pensar en un entorno además rural como el que vivimos para hacer de la cultura ese motor emocional o de sanamiento, ¿no? de sanador del bienestar emocional? Y os enlazo un poco con la siguiente pregunta, que sería, no sé si tengo un problema con el micro. ¿Está bien? Sí. Vale. Sería un poco, dentro de esas estrategias, la importancia de esos espacios de diálogo, de esos espacios colectivos para esa generación, cómo enlazar esas estrategias con el conocimiento de qué es lo que demanda nuestra comunidad y cómo conocer lo que demanda nuestra comunidad y cómo enlazarlo con las instituciones públicas para que al final esas estrategias vengan de las propias instituciones, ¿no? Pero de una forma comunitaria, porque al final las instituciones no pueden trabajar solas, tienen que trabajar pues, con los gestores, con la comunidad, con las vecinas, con los vecinos. Entonces, cómo generar esas estrategias, vuelvo al origen, generar esas estrategias para que la cultura sea ese vínculo emocional, ¿no? Para fortalecerlo, y cómo quizá a través de esos espacios de diálogo, ¿no? Bueno, tengo el micrófono y lo aprovecho. Es verdad que ahora hay mucho, no sé si es una moda o es igual una estrategia de las instituciones públicas, se pone muy en común la participación ciudadana en todos los ayuntamientos. Hay fórmulas de participación ciudadana donde se convoca a los distintos habitantes y que quieran participar y se forman grupos, se lanzan preguntas y se organizan grupos. A lo mejor un grupo que trabaja en la administración pública, un grupo de empresarios, un grupo de jóvenes. Yo soy muy fan de incluir a las personas mayores con todos sus saberes y con toda su sabiduría. Saben mucho, saben todo. Y se lo puedo comprobar cada día que tenemos estos círculos de cabezas pensantes y de cabezas participantes. Entonces, en estos círculos de participación ciudadana se sacan unas conclusiones muy interesantes. Normalmente, donde yo he participado, siempre hay una asociación, se convoca también al tejido asociativo de la zona. Entonces, hay unas ideas y una creatividad brutal, además de los grandes saberes. Las personas mayores participan con todo lo que pueden exponer, que siempre es una riqueza brutal. Los jóvenes pierden el miedo a la participación y también aportan ideas maravillosas. Y desde las instituciones, entonces, hay siempre un coordinador. Para mí esa es una idea muy buena, de esos círculos de participación ciudadana que se están generando ahora y que yo en muy poco tiempo he participado en 3. Quiero decir, es porque está como muy en boga, ¿no? O se está llevando mucho desde las instituciones en este momento. Antes nunca lo viví de esa manera y yo he participado mucho en asociaciones y tengo ese perfil voluntario, pero ahora lo hago ya incluso desde las instituciones, ¿no? Desde donde trabajo. Entonces me parece una buena fórmula de contar con todos. Sí. Coincido totalmente en que la participación es una herramienta súper poderosa. Se pueden generar espacios seguros en los que se pueda participar desde la autenticidad personal, que es muy importante porque los riesgos que estamos viendo con los procesos de participación, igual que con todo, es la calidad. O sea, tú puedes hacer un proceso de participación así o asá, y hay mucha diferencia entre el así o el asá. Entonces, hacer procesos de participación seguros donde la gente se pueda expresar, y de ahí salen ideas maravillosas, porque ahí está todo. No hace falta que venga un gurú de no sé dónde, que no. Hay que permitir y generar esos espacios donde la gente sienta que está escuchada, que puede aportar, y todo el mundo tiene grandísimas ideas que aportar. Entonces, para mí aquí la palabra clave es sostener, porque estos procesos necesitan como mucho cariño, necesitan atención, necesitan escucha, necesitan cuidado, y desde ahí surgen cosas estupendas. Ayer por la tarde hicimos el cierre de un proyecto de bienestar emocional que hemos hecho en un municipio de Navarra, y participaron pues 30 personas y estuvimos valorando qué queremos hacer para 2024. Pues hay una lista de ideas
que no se acaba. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se ha cuidado el proceso y la gente quiere seguir, se siente ya parte de y con las ganas de contribuir a. Y eso es muy importante. Sí, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de la participación, ¿no? De convocar, desde el tener claro cuáles son esos principios, ¿no? Que van a sostener el diálogo y luego para mí, por estar en la cultura también, tener claro también esos derechos culturales que como les hablaba, cómo voy a facilitar el acceso, dónde están los problemas para que las personas vengan, cómo hago para facilitar, tal vez hay dificultades de movilidad o de horarios que impiden la participación, porque sí hay mucho movimiento de invitar a participar, pero luego terminan participando los mismos, muchas voces no se escuchan. Entonces, trabajar esos círculos que tú dices, pero círculos en pequeñito, ¿no? En pequeño, buscando, teniendo clara esa orientación, el acceso. Luego, sí, la participación, pero cómo se participa también. ¿Quiénes son quienes hablan? Ya dentro, ya estando en el núcleo, ¿verdad? Hay muchos estudios en donde se nota que está claro que participan muchas veces más, si son mixtos, por ejemplo, hablan más los hombres que las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener también cuidado con esa participación y luego promover la contribución a la cultura, cómo enriquece, cómo la población puede enriquecer desde su hacer, desde su ser, ¿no? Más cercano. ¿Qué es lo que más motiva a Benaucas, por ejemplo? Es la comida, es la gastronomía, ¿sí? ¿Qué es lo que hay aquí, verdad? ¿Qué es lo que puede empezar a ser el hilo que vaya jalando desde dónde se construyan esas propuestas que tú dices? Y sobre todo la sostenibilidad, lo que tú decías, en el tiempo, porque hay muchas actividades, se hacen muchas actividades, pero luego son 2, 3 talleres y se olvida. Es necesario crear programas que perduren para que la transformación llegue a ser un hecho, definitivamente, ¿verdad? Completamente de acuerdo con lo que habéis dicho las tres. Participación, creación de espacios, sostenibilidad y que llegue a las personas y que las personas pues, puedan compartir en esos espacios y en esos espacios pues, se comuniquen ideas, se lleven a cabo y se sostengan. Tampoco tengo mucho más que añadir en este punto. Pero es súper importante lo que estáis diciendo, porque es verdad que las personas que nos dedicamos a organizar programación cultural muchas veces nos encontramos en que no asiste público, aquí hay una dificultad de comunicación muchas veces en los propios ayuntamientos y es muy importante lo que estáis comentando, el tesón para mí es fundamental, es que hay que estar ahí porque la cultura es un derecho para todos los ciudadanos y hay que estar ofreciéndolo constantemente, venga o no venga gente, porque en un momento empezarán a venir. Entonces hay que ser ahí completamente tesoneros y constantes y para que sea sostenido en el tiempo. Y efectivamente, para mí, pensar un poco en esas programaciones, es que se me adelantan a las preguntas, en esas programaciones a medio plazo, que no sean unas programaciones de voy a hacer algo hoy para resolver el asunto, sino voy a ver efectivamente en esos espacios de diálogo qué le interesa a los distintos tipos de población que pueda haber en un municipio, qué les puede interesar, cuáles son sus anhelos y a partir de ahí construir una programación a medio plazo de impacto cultural, de impacto personal hacia el bienestar, de impacto para la propia creación de la persona, para recibir y para dar y generar ahí un montón de movimiento. Entonces, claro, para esas estrategias de programación en el tiempo, yo también me pregunto
¿cuál no podría ser interesante alianzas incluso entre municipios? Es decir, sitios pequeños como puede ser Benaocaz o de 1.000, 3.000, 5.000 habitantes. A veces es interesante que pudiera haber estrategias entre municipios para crear una línea de trabajo, ¿no? Que se tome la cultura como una línea de trabajo, como se puede tomar a lo mejor en el área del emprendimiento o en otro tipo de áreas que pueda haber en un ayuntamiento. Yo creo que hay un poco de dejadez en ese aspecto. Porque, por ejemplo, las asociaciones cumplen un papel, el papel que hemos estado hablando, ¿no? De hecho, creo que cumplen un poco ese papel, pero no llegan, lo que estamos hablando, ¿no? a toda la sociedad, pero claro, hay que tener ese tesón. Entonces, ¿cómo se hace para llegar a los miembros de una sociedad y cómo se hace para que esas políticas, esas ideas, esas formas se hagan realidad? Ese es el kit. Bueno, yo voy a dar una idea. Yo, por ejemplo, el territorio está organizado, están los municipios, están las provincias y están las mancomunidades, que son unas comarcas. Aquí tenemos las comarcas, que en la mancomunidad, por ejemplo, de la Janda tiene 8 pueblos de esta zona, la de la Sierra, la del Campo de Gibraltar. Entonces, aquí en Andalucía estamos organizados por mancomunidades. La mancomunidad que se encargue de esos 8 municipios están delimitados por zonas geográficas, pero sí que tienen unas características comunes y las personas que trabajamos ahí podríamos tener un poco de sensibilidad siempre que se nos indique desde la parte a los técnicos, que se nos digan, pues mira, hay que dedicarse a la cultura. Necesitamos técnicos que se dediquen a la cultura, que indaguen, que ahonden lo que estamos hablando aquí, lo que estamos haciendo aquí, pero desde las oficinas, desde las instituciones. Se podría hacer si se nos diera la orden. Y con técnicos, con gestores culturales, eso, estamos deseando de que alguien lo haga y hay que hacerlo. Entonces, yo estaría encantada porque es que me parece maravilloso y están ahí las instituciones para eso. Yo también pienso que a lo mejor todavía llevamos como que somos jóvenes. Las mancomunidades llevan unos 20 y pico años existiendo y eso parece mucho tiempo, pero a la hora de hablar de la política, 25 años como que poco, ¿sabes? Entonces, estamos empezando y también desde Europa se está promocionando y eso tiene que caer como en cascada. Y al final el ciudadano es el último, pero yo creo que va a ir llegando, siento que en algún momento alguien va a dar la orden para que empecemos a trabajar en la cultura. Yo espero. Yo creo que sí, de verdad. Lo siento así, no sé. Para mí pasa un poco con la cultura lo mismo que pasa con la felicidad, que se ve algo accesorio. Es como, a ver si encuentro el momento para ser feliz, ¿sí? A ver, cuando acabe de lavar y acabe de fregar y todo este medio bien, entonces yo feliz, ¿sí? Y la cultura también es un poco, creo que muchas veces se le da esa orientación de cuando esté el resto de cosas resueltas, pues a ver si puedo dedicarme a temas culturales. Y no tenemos interiorizado la importancia que tiene. Entonces, para cambiar las cosas va a ser mucho más fácil cambiarlas desde el cómo y el para qué, desde el qué. Es decir, hacer una actividad puntual en un momento determinado es relativamente sencillo. El tema es determinar unos objetivos ambiciosos en el tiempo y darles continuidad. Y hacer un seguimiento serio que monitorees los resultados y los impactos para saber qué está pasando con eso, hacer un proceso de aprendizaje y eso incorporarlo, ¿no? Entonces creo que hace falta como un cambio de mentalidad para ir a lo profundo, a las raíces, a decir, la cultura tiene un valor inestimable y necesitamos potenciarla para estar bien. Y desde ahí, efecto cascada. Sí, de hecho yo por eso creo que la cultura es menospreciada, ¿no? Porque realmente es un arma de transformación que puede catalizar un cambio. Se necesitan otras herramientas también para poder transformar, pero es un camino, se nos abre un camino a través de la cultura en donde encontramos que somos capaces de transformar el entorno.
y por eso creo que también es un poquito así como menospreciada, como ser felices, ¿no? Como la felicidad. O sea, no nos conviene ser felices, tener sociedades felices. Hay que promover sociedades que estén insatisfechas, que no gocen, que sufran, en donde la culpa nos lleve al suelo. Porque si somos felices, entonces no tendremos que consumir tanto, ¿no? Sí, no, me parece muy interesante lo que acabas de decir, de sociedades con la culpa que vayan, porque cuando uno es feliz es capaz y capataz, como se suele decir, ¿no? Entonces cuando tú eres feliz, tú estás bien, estás motivado, estás entusiasmado, y vas adelante, y dices, venga, vamos a unirnos, vamos a hacer lo otro. Por eso es menospreciar. Claro que sí. Por eso existe una cultura de la élite y existe una cultura popular, por eso siempre hay como una especie de división, ¿no? Donde se nos meten unos patrones distintos, aunque sí, digamos, hombre, claro, es que este tiene un potencial. Sí, pero es que mucha gente con un potencial muy grande aquí abajo, trabajando, ¿vale? Para y por todo eso es necesario lo que estamos hablando y me parece súper interesante lo que acabas de decir, ¿no? Bueno, me temo que estamos llegando al final de nuestra tertulia. Nos han quedado unas preguntas por hacer, pero bueno, como tenemos más cositas ahora por la tarde, pues vamos a ir cerrando. Yo quiero poner el foco en la importancia de que estemos haciendo esto hoy aquí en Benaocaz y vuelvo a dar las gracias al Ayuntamiento porque al final esto es un pasito para hacer lo que serían nuestras soñadas políticas culturales de impacto a medio plazo, con un sentido colectivo y teniendo en cuenta a la población y cuidando a la población, que es un poco el sentir que tenemos, yo creo que las 5. Me gustaría preguntaros si os apetece hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, que es vuestro turno. De todas las palabras que habéis puesto en el papel, fantásticas. Para mí falta una, comunicación. La comunicación puede ser verbal, puede ser por el arte, por la cultura, puede ser por el respeto, puede ser por la información. Yo pienso que esa palabra cogería todas esas palabras. Hay un buen proyecto de comunicación lo consigue todo. Si no hay comunicación o el proyecto es malo, es poco honesto y es pues artificial, superficial, al final la gente se da cuenta. Luego, para mí, los proyectos de comunicación, la comunicación es fundamental y puede englobar a todas esas ideas que habéis puesto. Y me faltaba esa palabra, por eso lo tengo que decir. Bueno, ya que estoy hablando de la importancia de participar, pues quiero también contribuir. Y bueno, yo como me he dedicado muchos años a la educación, pues creo que es muy importante educar en unos valores en consonancia con lo que decís, porque claro, tenemos una cultura, yo diría que global, a nivel mundial, pues sobre todo en Europa o Occidente, ¿no? Competitiva, materialista, capitalista, individualista, y eso no lo podemos ignorar, entonces no podemos esperar que a lo largo de las etapas educativas que recorren todos los niños, jóvenes, ¿no? Personas en general, estén viviendo unos valores de competencia, de individualismo, de yo a lo mío, y al final lo que importa es el dinero porque me importa la nota, y la nota me supone una violencia estructural del propio sistema que no nos lleva a ser cooperativos. Y entonces yo, como profe que he sido muchos años, pues veo que hay grandes contradicciones que no nos van a llevar a participar así como así. Es difícil que los chavales trabajen en equipo, es difícil que los profes cooperemos entre nosotros, es muy triste. Y luego a nivel global, pues del mundo, pues hay insolidaridad, vemos la violencia que hay rechazo a los inmigrantes, tenemos que trabajar un montón de cosas. Entonces, claro, para participar a nivel local, culturalmente, en nuestros entornos más cercanos, hombre, es interesante. Pero, claro, yo
pondría el foco mucho en esos valores de educación que van un poco contra el sistema. La educación está al servicio de unos intereses materiales clarísimos, monetarios, económicos, capitalistas. Y entonces eso nos lleva a una incomunicación. Y aún sábese quien pueda, yo voy a lo mío. Y es verdad que hablando de la felicidad, yo he escuchado estos días, y lo habíamos escuchado mucho después del COVID, ¿no? Pues la gente está fatal, la gente está muy mal, estamos fatal, no nos comunicamos, muy difícil comunicarnos. Y estamos pues estresados, ¿no? Hay mucha depresión, muchos ansiolíticos, en fin, yo veo el mundo con muchos problemas. Pero bueno, creo que son iniciativas están muy interesantes, muy de agradecer, la verdad. Muy interesante y muy importante participar. Yo estos días llevaba a mi madre, hablábamos nosotras de las personas mayores, que están muy arrinconadas en las culturas más avanzadas. Vamos a ver qué contradicción, que lo decías tú, ¿no, Leire? En otras culturas, yo digo, ¿cómo va a haber tanta felicidad si hay culturas que, yo me he ido ya, que no hay dinero para comer, que no, pues hay más familiaridad y más cariño entre los miembros familiares. Y nosotros, pues, por ejemplo, las personas mayores, ¿no? ¿Qué hacemos con ellas, ¿no? Eso, yo llevé a mi madre a un centro de participación activa. El otro día apuntaba, yo decía, pero qué bien está esto, ¿no? Que tener en cuenta a las personas mayores, la han atendido súper bien para que se apunten. Y estos talleres, y digo, qué importante, ¿no? Es algo que habláis. Y ya está, que me enrollo mucho. Nada, muchas gracias, de verdad. Sí, solo sobre lo que decías, se me venía a la cabeza una experiencia que tuvimos nosotros con un proyecto muy sencillo que nació en un espacio para motivar a que la gente empezara a llegar a ese espacio. Y se llamaba Abuelito, cuéntame una historia y luego bailemos marimba. Y realmente ese diálogo intergeneracional fue riquísimo y fue muy sencillo porque simplemente se daba el espacio, se invitaba a que en las escuelas se empezó a invitar, a decir, trae a tu abuelito, y se juntaban a tal hora, los niños que hubieran, niños, niñas que estuvieran, platicaban y luego bailaban marimba. Y fue un proyecto precioso. No es necesario hacer proyectos, quién sabe que cuesten a saber cuánto, sino es qué oportunidades hay, con qué contamos. Y en todos los lugares contamos con personas mayores riquísimas en sabiduría y con juventud y niñez. Y poderlas unir es un gran paso para empezar a trabajar por ahí. Bueno, volviendo otra vez a los valores, a las palabras que teníamos en el papel, creo que dos de vosotras elegíais compasión, que yo también la había elegido. Entonces, teniendo en cuenta, es una pregunta, si me la podéis responder alguna, teniendo en cuenta la definición así someramente de compasión como sufrir un poco con el ¿no? Con el dolor del otro, mi pregunta sería, ¿cómo relacionaríais la compasión con la cultura, con la felicidad y con la cultura? Sí, muy bien. Una grandísima pregunta, porque si hay una palabra que tengamos confundida es la compasión. La compasión no tiene nada que ver ni con la pena, ni con la condolencia, ni con el sufrimiento del otro. ¿Sí? La definición profunda de compasión es el deseo nuestro de querer aliviar el sufrimiento de la otra persona o el nuestro y las causas que lo producen. ¿Sí? Queremos generar un amor profundo. En nuestra cultura, ¿no? Muy condicionada por la culpa y muy condicionada por el castigo también, no se ha entendido así la compasión, pero necesitamos reapropiarla a este concepto que es de una manera muchísimo más sana y muchísimo más en la igualdad. Yo, por tenerte compasión, no te estoy teniendo pena ni lástima ni nada que se parezca. Estamos a iguales. Quiero que tú estés bien y lo quiero desde la profundidad. En la sabiduría budista se habla de
dos alas del avión que te llevan a la felicidad, ¿sí? Que hay que trabajar en paralelo. Una es la compasión y la otra es la sabiduría. Es un tema fundamental para poder desarrollarte. Una cositita, solo con la compasión, que se me vino el título de un libro, Compasión Absoluta. Está unido, pero lo podemos ver también separado, ¿no? Compasión absoluta. Sí, bueno, yo en verdad me he acercado al término de compasión a raíz de la muerte del marido de una amiga, entonces toda la compasión que hay también en el momento de la muerte y en esas vivencias son desde las que para mí la compasión, que es esa entrega, ese amor, esa igualdad de la que está hablando Leire, es desde donde yo siento la compasión. Entonces en esa entrega, en ese alivio de lo uno y del otro, es desde donde yo entiendo la relación de la compasión con la cultura o con la felicidad, en ese caso. Bueno, ¿queréis comentar algo, alguna persona más? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente mesa. Ahora quiero puntualizar una cosita que se me ha olvidado decir antes, y es en relación a que, como cuando terminemos ya no voy a hablar más, cuando termine la jornada os invitamos a participar de la Ruta de la Tapa Feliz, que hoy va a estar en el restaurante en el Parral y en el Refugio. Esperemos que a partir de la semana que viene también pueda estar en el restaurante Nazarí. Y bueno, nosotras hemos probado ya a mediodía la ruta del Parral, la tapa del Parral, y estaba muy buena. Así que os invitamos a hacer un recorrido. Y dicho esto, nada, agradecer Patricia, Ana Luz, Leire, Beni. Me ha encantado teneros aquí, me voy súper nutrida, gracias de corazón. Muchísimas gracias de verdad, porque es maravilloso poder estar aquí.